Comentaros que hay un gran libro para estas vacaciones que se llama Conferenciantes imprescindibles, y como subtítulo Guía para escribir y hablar en público, recogiendo recomendaciones de todos los conferenciantes que intervienen en el libro, 12+1, y también reflexiones personales del autor, en este caso yo. Además, yo creo que lo hemos enriquecido con algunos detalles que le dan valor a la obra, como es el prólogo de Nieves Herrero con las recomendaciones de sus 5 grandes maestros y alguna colaboración más en forma de epílogo de 2 periodistas televisivos como son Israel García Juez y Ana Belén Roy. Yo creo que al final el resultado de este libro, que es un libro para ser escuchado, porque de todos los conferenciantes hay al menos 3 intervenciones que se pueden ver a través de los enlaces de QR que figuran en el libro, pues yo creo que es un libro para aprender, para tomar nota y también pues para en algún momento determinado, a través de estos enlaces QR, pues poder tener acceso a darle voz a los protagonistas, que sois todos vosotros, ¿no? Yo sencillamente quería explicar esto, quería explicar que en el fondo no solamente la vida profesional, sino en general toda nuestra vida se compone de pequeños relatos y que esos pequeños relatos pues tenemos que acostumbrarnos a escucharlos, a verlos, pero también a ser autor de nuestra propia biografía, de nuestros propios relatos, y que este libro ayuda un poco pues a conocer cómo 12+1 conferenciantes imprescindibles escriben y cuentan el relato de su vida y de sus aprendizajes, y también en esa guía del final pues hay ciertas recomendaciones basadas en el expertise y la experiencia de todos nosotros para poder contarlo de manera escrita o de manera oral y, por lo tanto, darle esa fortaleza a todas nuestras intervenciones públicas, desde una conversación de sobremesa hasta una conferencia entre 1000 y pico altos directivos de compañías internacionales. Al final se trata de lo que tengo que contar, cómo lo tengo que contar y algunas técnicas o trucos para ser eficaz a la hora de hacer ese cómo lo transmito, ¿no? Eso es de lo que me gustaría, yo creo, que charlar con todos vosotros, ¿no? No voy a hacer presentación de todos y cada uno, la presentación está en el libro, pero sí me gustaría ir pasando alcachofa, ir pasando micrófono y que fuerais contando pues alguna experiencia, alguna recomendación, algún aprendizaje que pueda enriquecer a todos los que estamos aquí reunidos y que a través de su conversión de esta conversación en un formato grabado, pues que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos tiempos, pues podamos también redifundirlo a través de Cofin.es y a través de las redes sociales, pues para que estos conocimientos y estas cosas que podemos contar pues tengan más o menos un cierto impacto. Yo, si me permitís, voy a ser tan anárquico como el orden de pantalla que Google Meet me ha puesto en pantalla. Entonces, salvo que alguien tenga alguna urgencia, alguna prisa y quiera levantar la mano o pedir la palabra, voy a ir pasando el micrófono, en primer lugar, a Juan Ferrer, que el que tengo más cerca en mi pantalla, que igual en la vuestra hay otro orden. Pero por ser lineal, si te parece, Juan, cuéntanos un poco tu experiencia. Ofelia, ¿tienes el micrófono encendido? Entonces, Juan, si te parece, empezamos contigo y nos cuentas lo que tú quieras, ¿vale? Tienes entre 3 y 5 minutos para contarnos algo que realmente nos pueda permitir un aprendizaje, una enseñanza. Gracias. Bien, desde que me dijiste que era el primero, he intentado buscar una fórmula de pasarme al último, pero ya que no puedo, aquí voy. Vamos a ver, cuando se planteaba esto, quise hacer las siguientes reflexiones. Yo hace muchos años leí un libro de José Luis Martín Descalzo, a lo mejor alguno lo conoce, que decía, ¿para qué leer un libro si nada cambia tu vida? Si esta frase la aplicáramos al espectador, diría, ¿para qué asistir a una conferencia si en nada va a cambiar tu vida? Y finalmente, nosotros como profesionales, ¿para qué dar una conferencia si no vamos a cambiar ninguna vida? Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos como profesionales. Esto obliga a ser muy exigente y yo he preparado un poco esta pequeña intervención con 5 cosas que debemos ofrecer al público.
La primera, que aprendan algo nuevo. Esto nos obliga a nosotros como profesionales a ser súper exigentes y sobre todo a prepararnos y a dar conocimiento innovador. Hace años, a lo mejor el conocimiento innovador pues, podía perdurar, pero con el cambio salvaje que hay, nos obliga a investigar, a ir preparando y sobre todo, más que adaptarnos, a anticiparnos al conocimiento que puedan necesitar, porque con todo este tipo de herramientas nos copian rápidamente. Segunda, reflexionar. Nos regala, cuando alguien asiste a una charla, nos regala su tiempo, nos regala, digamos, su predisposición y tenemos que hacerle reflexionar para hacerle salir de la caja. A veces una pregunta, un pensamiento puede desbordar creencias o abrirte una área de conocimiento que sea realmente útil. Tercero, nos toca ser a menos. Esto nos obliga a dominar la parte auditiva, la parte visual y la parte kinestésica. Eso también supone innovar en diseño, en píldoras y en formas de comunicar. Cuarto, reír. Yo conozco, de los que les conozco a ustedes, hay algunos que tienen el don de despertar una sonrisa por sus comentarios, por su brillantez, pero sí podemos prepararnos ya sea con material o con argumentos para hacer reír al público. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer reír también permite despertar, relativizar, ponernos en espejo de una manera que nos sintamos identificados. Y quinto, emocionar. Nos obliga nuestro rol a abrir nuestro corazón y ser capaces de mostrar debilidades. Eso conecta mucho con el público, comentar errores propios, porque muchas veces cuando subimos al escenario, pues parece como que inspiramos y nos pueden hacer sentir perfectos. Pero somos la perfecta imperfección, con lo cual pues tenemos que mostrar esa debilidad, ese aprendizaje y sobre todo ser capaz de emocionar, porque como bien seguramente todos saben, olvidarán lo que dijimos, pero recordarán lo que fuimos capaces de hacer sentir. Y para terminar, dos anécdotas. Yo recuerdo una ocasión, a la hora de conectar con el público, como dando una charla, encontré a una persona en primera fila que se pasó toda la conferencia así. Y yo destrozado, ya en depresión. A los 5 minutos, cada vez que miraba, me negaba con la cabeza. Y digo, o me estoy equivocando o aquí mejor salir por la puerta de atrás. El caso es que termino la charla en estado depresivo y veo que se acerca. Y yo digo, la leche, encima viene a recochinearse. El caso es que se acerca y me felicita. Y yo le digo, pero ¿cómo me felicita si lleva toda la charla diciendo no? Dice, disculpa, el problema es que tengo un tic y por eso te has confundido. Aquello me hizo replantearme el interpretar cada gesto de cada público, porque he terminado charlas donde la gente se iba seria, pensaba que se aburría, pero al contrario, se iban muy reflexiva. Y ya para terminar y ceder el paso y respetar el tiempo, recuerdo una presentación de uno de los pocos libros que he escrito, no me comparo con Javier, ni mucho menos, que necesitaría varias vidas para poder alcanzar en la publicación. Esa presentación, como bien Fernando y Javier estuvieron en Canarias, en un lugar asistieron 285 personas, mi familia, la familia de varias vidas, y salió bien. Pero el siguiente día fuimos a un hotel, la capacidad era para 100 personas y había una persona. Y él nos miraba y nosotros les mirábamos. Y el pobre se quería ir, pero no podía por la presión. Al final nos preguntamos qué había ocurrido y resulta que nadie había invitado a nadie. Pero dimos la charla para una persona. ¿Qué aprendí de ahí? Y con eso termino. Que tal vez nosotros cuando empezamos en esta profesión queríamos cambiar el mundo. Yo he llegado a la conclusión de que no puedo cambiar el mundo, pero sí muchos micromundos. Y cada persona que asiste debe recibir ese regalo de nuestra experiencia, de nuestro corazón, de nuestro conocimiento, de nuestro sacrificio, porque preparar una charla y comunicar requiere muchas horas de trabajo, aunque parezca muy sencillo, es lo que llamamos simplejidad, y debemos dar ese regalo y es una oportunidad para cambiar vidas. Sencillamente quería compartir estas ideas y cedo la palabra a Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Son muchas reflexiones para llevarse a la almohada y darle vueltas a la cabeza, pero eso de no pasar inadvertido y dejar una semilla, un pensamiento, un mensaje, una emoción, yo creo que es muy importante, sean 100, sean 1000, sea 1. Voy a ceder la palabra ahora a Fernando Botella. También otro ejemplo de buscar la emoción en la transmisión de esas intervenciones, de esas conferencias, ¿no? De hecho, creo que en el título de tu capítulo se habla del showman, ¿no? Bueno, todo tuyo. Gracias, Salva. Bueno, lo primero, un placer enorme estar con todos vosotros aquí, con toda la gente que ha venido a escuchar sobre nuestro libro, porque la verdad es nuestro, pero es vuestro. Es de toda la gente que realmente
está con nosotros hoy y que está sacándole mucho partido a este libro, porque la verdad, lo que tengo que decir es que he aprendido tanto leyéndoos, a casi todos vosotros, los 12+1 os conozco, y os he visto en directo y sois compañeros de viaje. Pero es verdad que leyendo el libro descubres muchas más cosas, así que muchísimas gracias. Ahora decía Juan que hablaba de cambiarle la vida a alguien. Yo voy a ser un poquito más sencillo. Yo creo que con cambiarle el día ya es un aspecto fantástico. Muchas veces cambiando el día. Y no es por hacer un juego con lo que decía Juan, ¿eh? Es que el día yo lo voy a utilizar como un acrónimo para explicarlo. La D, la I y la A. Entonces, cambiando el día, pues creo que ya es un avance importante si lo conseguimos. Mirad, yo creo que es importante cuando preparamos una ponencia, a mí me gusta llamar experiencias, un poco también por ese carácter de show, ¿no?, que intento llevar a muchas de mis ponencias, en realidad a todas, incluso aunque esté yo solo encima del escenario sin ningún compañero de viaje, ¿no? Pero es la D muy importante, que es la D de divertir. Yo soy un apasionado de la diversión, de todo lo que la diversión significa, de la etimología de la propia palabra, de la capacidad de conectar, de hacer que la gente se cuestione cosas, que tiene la diversión. Lo contrario es el aborrere, de los griegos, que es el aborrecer. Y aborrecer no es por lo que hacemos esto, ¿verdad? Ni por lo que nos dedicamos a esto. La diversión tiene que ver con ese punto que de alguna forma conecta al individuo contigo, pero sobre todo lo conecta con todo lo que ya ha dicho también Juan, las emociones, los conocimientos, el talento, todas esas cosas que queremos compartir con nuestro público. Así que la primera D, la de cambiar el día, la D de diversión. La I, que es mucho más de involucrar. A mí me gusta y creo que es muy bueno involucrar en nuestras propias ponencias, en nuestras propias experiencias al público. Involucrar tiene mucho que ver con incluir, no solamente con utilizar un lenguaje inclusivo, que yo lo recomiendo, absolutamente, sino, y por convicción además, por convicción, no por modernidad, ni por política, ni por nada, por convicción. Pero además de ese lenguaje inclusivo, incluir, involucrar en el sentido de que el público se siente en lo que tú estás diciendo, se ve en la diapositiva, se ve en la anécdota que estás contando. Incluir es, en el sentido de involucrar, es hacer que el público esté contigo en el escenario, aunque el escenario sea el pasillo de una sala, en el que estás hablando. No hace falta subirte a un púlpito, para eso, más bien lo contrario, ¿no? El tercero, que es la A de aportar. Y para mí, yo diría aportar valor. Aportar valor tiene que ver con que sea conveniente lo que estás escuchando para el público que te está escuchando. Esto forma parte de tu preparación. En la medida que estás preparando, conocer bien ese público, entenderle, saber qué es lo que realmente, cuáles son los drivers, los móviles que les mueve. Y yo para todo esto, para conseguir cambiar el día, ¿no?, en el sentido no de día solamente, sino de esa D, esa I, esa A, lo que me gusta hacer mucho y recomiendo mucho es hacer mezclas. Aquí hay muchos compañeros que lo hacen. Yo cada vez que escucho a Javier, a mí me encanta cómo es capaz de llevar el mundo de la historia, de la cultura, meterlo en su conferencia, me deja con la boca abierta. A ver si cada vez tomo 20.000 notas, o sea, aprendo por todos los lados y a muchos más de los que estéis aquí, compañeros. Es lo que no quiero saltarme a ninguno. He puesto un ejemplo. Pero fijaros, yo lo he intentado hacer también en mis ponencias y algunas de las que hay aquí, que están recogidas en el libro, en los QR, ¿no?, lo demuestran, ¿no?, de meter el mundo de la magia en el mundo de una ponencia, o el mundo del deporte, o el mundo de la cultura, o el mundo del teatro, ¿no?, mezclarlo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y quiero contar una anécdota antes de devolverte la palabra, Salva. Muchas veces a mí me dicen, como conferenciante, tú no tengas miedo, ¿no? No pasarás ningún temor, ¿no? Seguro que tú subes a un escenario y te quedas con el público, ¿no? Eres capaz de contar. Yo sigo teniendo temor, no sé vosotros, compis, luego contáis si queréis y todos los públicos que habéis venido aquí, pero yo sigo teniendo mis miedos, mis temores, son otros. Es verdad que van evolucionando, van cambiando. ¿Dependen de la experiencia solo? Quizás dependen de más cosas. Voy a contar una anécdota, solo una que sucedió hoy que estamos hablando de Canarias y que Juan ha sido el primero, me pasó en el auditorio de Alfredo Kraus, de Las Palmas de Gran Canaria. Estaba con Jorge Blas, con mi compañero de la Fuerza de la Ilusión, íbamos a hacer una ponencia para más de 1000 personas y entonces estaba el príncipe Felipe, hoy nuestro rey, estaba allí, invitado. Y me entró una cosa que, en fin, no quiero describirlo, pero me entró una cosita por dentro. Y estaba muy nervioso y nosotros hacemos la ponencia siempre de tal forma que yo salgo al escenario, cuento algo y presento a Jorge con un vídeo y Jorge sale y tal. Y le dije en el último momento, cortinas echadas, Jorge, hoy no salgo. Te toca hacerla a ti solo. Llevábamos como 200 hechas ya juntos, Fijaros que nosotros llevaremos cerca de 600 ya hechas por todo el mundo, desde el año 2008. Muchas, muchísimas, Y ese día no podía. Y Jorge me dijo, mira, asómate, mira al público, pero en el último momento antes de salir y verás cómo vas a poder salir. Es un verdadero mago, Yo abrí la cortina un poquito, miré al público para ver cómo estaban, lo poco que se veía en la oscuridad, y me empujó y me encontré en medio del escenario, diciendo,
Buenas tardes, es un placer enorme que nos hayáis invitado. Empezó mi ponencia. Tengo que reconocer que me temblaban las piernas, pero me ayudó ese empujón. Y es un mensaje para deciros, es normal que tengamos ciertos temores cuando vamos a tener que compartir cosas y de vez en cuando necesitamos un empujón. Muchas gracias, Salva, un placer enorme. Pues gracias a ti por pegarme el empujón y sacarme ahí a escena. Lo utilizaré más de una vez con algún renuente, pero bueno, gracias por la anécdota, por la experiencia y por la fórmula del día. A continuación, Ignacio Bernabé, pasamos a la Comunidad Valenciana. Todo tuyo, Ignacio. Tienes el micro cerrado, Ignacio. ¿Se me escucha ahora? ¿Sí? Bueno, nada, muchas gracias en primer lugar a Salvador por esta nueva obra donde magníficamente ha reunido a todos estos grandes compañeros de los cuales tengo tanto que aprender. Es un placer estar en esta obra y además poder encontrarme aquí con todos vosotros. Y también muchas gracias a la gente que nos escucha, ¿no? Que como decíais antes, pues comparte su tiempo con nosotros y nos lo regala en definitiva, ¿no? Así es que muchísimas gracias a todos. Yo voy a ser breve, voy a dar tres consejos que tienen que ver con la parte de la preparación de la conferencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Juan. Preparar una conferencia es algo muy serio. Luego otra cosa es que ya con la experiencia uno pues parece que lo haga fácil, ¿no? Pero realmente la parte de la preparación creo que es algo importante y necesario y sobre todo importante por el respeto a la gente que viene a escuchar. Por tanto, yo dedico tiempo a preparar bien las conferencias y sobre todo por esa base de mejora continua en la que me exijo permanentemente estar. Siempre creo que después de una conferencia siempre puedes incorporar algo nuevo, siempre puedes aprender algo del propio escenario, ¿no? O de un poco algo que te traslada a la gente y que puedes hacer pequeños ajustes o pequeños cambios en las siguientes intervenciones y procuro hacerlo. Por tanto, estos consejos tienen que ver con recursos de growth management que yo pongo en práctica metodológicamente con los líderes y con los profesionales con los cuales trabajo, pero que creo que también como conferenciantes nos podemos aplicar, pues de alguna forma nos van a ayudar a potenciar la reflexión en el público y espero también a generar pues cambio y algo de crecimiento, que es al menos lo que yo me planteo con mis intervenciones, ¿no? Fundamentalmente me refiero a tres puntos importantes, que son el sentido, el relato y la llamada a la acción. El sentido lo voy a asociar, el contenido, el relato y la llamada a la acción. El contenido lo voy a asociar al sentido. Es decir, el contenido tiene necesariamente que tener un sentido para quien te escucha. Esto parece obvio, pero he ido a conferencias y he escuchado, no de ninguno de vosotros, por supuesto, pero sí que a lo largo de mi vida alguna vez he escuchado alguna intervención que parecía no tener demasiado sentido para la gente que estaba escuchando, ¿no? Por tanto, yo siempre procuro preguntar, informarme de quién me viene a escuchar, ¿no? Porque no es lo mismo hablar para una audiencia variopinta que para un grupo de líderes o para un equipo directivo, ¿no? Son públicos diferentes y esperan cosas diferentes, ¿no? Por tanto, tienes que buscar que tu intervención tenga un sentido para quien te escucha. La audiencia tiene que percibirlo como algo que es realmente importante, que conecta de inmediato con sus necesidades, con sus motivaciones o con sus intereses y, por tanto, tienes cuanto antes que tratar de conectarles con lo que yo llamo esa causa mayor que les mueva a través de una primera reflexión o de una pregunta clave, por ejemplo, que te viene muy bien para abrir la intervención. Y desde luego, el sentido, el contenido, tiene que ser algo muy tuyo, algo que domines, algo sobre lo que hayas investigado, desarrollado, llevado a la práctica y que
sea realmente algo auténtico y profundo, pero a la vez expuesto en detalle y de forma clara, porque muchas veces nosotros tenemos muchas historias en la cabeza que vienen de nuestros propios procesos de investigación y yo creo que el gran reto muchas veces está en lanzar todo eso de una forma clara y precisa para que la gente que te escucha pues te entienda, ¿no? Por tanto, esa sería la primera parte en cuanto a la preparación, el contenido, y el contenido muy bien hilado con el sentido como un recurso. El segundo es el relato. El relato tiene que ver con la consciencia. El relato es una argumentación, es decir, no hablo exactamente de una historia, aunque es bueno aderezar, ¿verdad?, las conferencias con algunas historias sin pasarse, ¿verdad?, porque si no al final se puede llegar a perder un hilo conductor de lo que se trata de explicar, pero sí creo que tiene que haber un buen hilo argumental que esté perfectamente hilvanado y que permita a la audiencia seguir lo que estás contando como si de una historia se tratara, ¿no? Todo el relato tiene que estar enfocado a elevar la conciencia de la audiencia sobre el asunto en cuestión que estés tratando, para que ellos sean los que lleguen por sí mismos a sus propias conclusiones, ¿no? Más que predicar o dar una clase magistral, creo que de lo que se trata es de provocar la reflexión para que quien te escucha pues realmente llegue a algo por sí mismo, ¿no? Y aquí es importante también apoyar toda esta parte del relato con una clara fundamentación. En mi caso, procuro que haya una fundamentación teórica, una fundamentación científica y, sobre todo, alguna fundamentación metodológica que te permita llevar todo eso a la práctica, ¿verdad? Porque si no les das pistas de cómo llevar todo eso a práctica, realmente, pues luego no sirve de nada, ¿no? Y la tercera parte que yo preparo es la llamada a la acción. La llamada a acción tiene que ver con la responsabilidad, que es el tercero de los recursos. Se llega a ella a través de las conclusiones, reforzando el mensaje final. Es muy importante este refuerzo al final porque hemos contado muchas cosas, pero al final todo lo que contamos tiene que ir enfocado a una idea muy clara y ese mensaje final al que probablemente la audiencia, pues si lo hemos hecho bien, pues quizá ya haya por sí misma, ¿no? Tiene que estar muy bien conectado con ese propósito, con esa necesidad, con ese interés, con esa motivación que la audiencia tiene por estar escuchándote ahí, ¿no? Y al final, pues, invitarles a asumir la responsabilidad pues de ser coherentes y consecuentes con el sentido y la conciencia que en la conferencia hayamos podido generar, ¿no? Por tanto, contenido, relato y llamada a la acción, o dicho de otro modo, sentido, conciencia y responsabilidad es lo que a mí me ayuda a preparar mis conferencias. Y son tres cosas que tengo siempre muy en mente. Y por contar una anécdota, he pensado realmente de todo, ¿no? Lo que puede estar cuando estás haciendo conferencias, quedarme prácticamente segundos antes de ver y muchas veces las conferencias y realmente de trabajo en España y debajo de nada escondido para cerrarlo un poco que estaba tocado. Y para terminar, algo que alguna vez no sé si os ha pasado a vosotros también, es más sentido en blanco, ¿no? Yo utilizo diapositivas, que no habéis visto lo sabéis, y siempre he pensado que alguna vez me pasaría, ¿no? El quedarte en blanco y en Medellín exactamente. Y bueno, naturaleza de cuando llegara, y simplemente dije, lo que acabo de decir, que ha perdido. Y realmente una chica me dijo, con toda tranquilidad,
Ignacio, estas últimas frases que estás expresando, creo que hay problemas de conexión. Creo que está, o tienes poca calidad de señal o hay un genio maligno tocándote el micrófono. Pero se entrecorta tu voz. Si quieres, dejamos para el final el que nos vuelvas a contar la anécdota, porque ahora mismo llevamos un ratito en que cuando desde que has empezado a contar la anécdota hay problemas de interferencias, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a darle un minuto de descanso. Yo creo que lo importante es todo lo que nos has transmitido, esas recetas del Growth Management aplicado a la facilitación del discurso y de esa ponencia. Y si te parece, vamos a pasar a Jorge Salinas y al final del todo intentamos recuperar la anécdota que nos estabas contando, Ignacio. Gracias. Jorge, tu turno. Muchas gracias, Salva. Y quiero hacer un recordatorio a algunas personas, a algunos compañeros que aparecen en el libro y que por unas razones o por otras hoy no han podido estar con nosotros, ¿no? Me parece, salvo que se me esté escapando alguien, que no nos acompaña ni Luis Huete, ni Silvia Escribano, ni Marcos Urarte, ni Eugenio de Andrés, que sí que estaban en el primer intento de presentar el libro, pero que en esta ocasión, por diferentes razones, no nos acompañan. Así que un recordatorio a todos ellos, me hubiera gustado que también nos acompañaran. El capítulo en el que yo aparezco, el señor Salvador Molina, al que yo le llamo cuentista, porque cuenta muy bien todo aquello que dice, pero también que escribe, me llamó hacedor de mundos por el poder de la palabra. Yo recuerdo que una grabación que hicimos para darle difusión al libro, ahí en Tres Cantos, en un estudio, yo dije que era un título un tanto ostentoso, esto de hacedor del mundo, a través del poder de la palabra. En todo caso, yo digo que soy un friki del lenguaje y con el lenguaje gestiono el mundo en el que nos ha tocado vivir de alguna manera. A mí me gustaría regalaros, a los que hoy asistís a esta presentación, un 131. Un SEAT 131 Super Mirafiori. Probablemente esto solamente lo van a entender aquellos que tienen más de 50 y tantos. El 131... Yo soy un pelín más joven, Jorge, y te entiendo perfectamente. Pues era una cosa preciosa. Yo recuerdo que mi cuñado se compró un 131 verde precioso, que yo se lo enseñaba a todos mis amigos cuando mi cuñado se acercaba por mi casa. Pues aquello era maravilloso. Era el típico coche deportivo que se salía un poco de la línea tradicional. Digo esto porque en 4 minutos y 12 segundos, que yo todo esto lo tengo muy preparado, quiero compartir con vosotros una anécdota, 3 sugerencias, 3 tips y un aprendizaje. 1-3-1. Y con lo del Super Mirafiori no se me olvidaba que era un 1-3-1 lo que yo quería compartir con vosotros. Una anécdota que tiene que ver con el lenguaje, con esa forma friki que yo tengo de trabajar el lenguaje con todas las personas y con todos los equipos y con todas las audiencias a los que me enfrento. Es que recuerdo que en la firma, presentación de mi primer libro, mi primera novela, hace de esto ya 5 o 6 años, yo he escrito un montón de libros, casi tantos como Javier Fernández Aguado. Bueno, más o menos, no sé si 40 o 50 menos, pero también he escrito alguno. En el Hotel Velázquez había una cola enorme de gente que quería que yo le firmara la novela. La mayoría de ellos, imaginaros, familiares, amigos, conocidos, antiguos coaches y algún despistado que pasaba por allí que se enteró que había un cóctel después de aquello y se apuntó también a la presentación del libro. Yo veía una persona que 10 años antes, un ejecutivo, comité de dirección de una multinacional alemana, había sido coach mío, había sido cliente mío, con el que había trabajado en tiempo atrás. Y yo veía que venía con una señora, que yo entendía que podía ser su pareja, su mujer, y se iban pegando codazos conforme se acercaba a la fila hasta el momento en que ya llegaron a mi encuentro. Yo me levanté, le di un abrazo, coño tal, no me acordaba ni de su nombre, yo soy Pablo, ¿te acuerdas? Y tal. Y le dice a su mujer, delante mía, que aquello me sacó hasta los codos, y dice, mira, cariño, esta es la persona que salvó nuestro matrimonio porque me enseñó a hablar de otra manera.
De manera que el tipo, aunque a mí me hizo sonrojar, contó la anécdota de cómo él había cambiado la manera en la que se relacionaba con su pareja, solo porque había hecho uso de un lenguaje asertivo, un lenguaje de poder, un lenguaje que permite construir conversaciones eficaces. Y es por esto que no solo por aquella anécdota, sino por otro montón de experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera como coach y conferenciante en alguna medida, el lenguaje es algo en el que pongo especial foco. Esta es la anécdota. Pero luego hay 3 tips, alguno de ellos que conecta con lo que ya algún amigo, colega, compañero, maestro que habéis intervenido me recuerda. Yo suelo decir que hay 3 cosas o 3 recursos que tengo muy en cuenta cuando hablo de presentaciones en público, a grandes audiencias o quizás a grupos de personas más pequeños, ahora también en digital, en las veces en las que todavía me llaman y me invitan a hacer algo a nivel digital con grupos en el ámbito de la empresa. Y es que la primera es que me encanta interactuar con el público. Eso tiene que ver un poco con la I del día del que hablaba antes Fernando, lo de involucrar. Yo creo que involucrar al público es comprometerlos con el evento de alguna manera. A veces incluso si la audiencia es muy grande, con alguna pregunta retórica de la que no espero respuesta, espero quizás caras o un lenguaje no verbal, un lenguaje corporal, que a mí me va a dar una buena medida de cómo está encajando esa pregunta o ese recurso que estoy utilizando. Entonces, involucrar al público, interactuando con ellos y proporcionando una reflexión es una buena manera de comenzar cualquier tipo de ponencia, de speech o de en definitiva, conferencia con un grupo de personas. El segundo recurso que utilizo muchísimo es el del silencio. A veces, de manera muy intencionada, lanzo una reflexión, yo le llamo a veces bombas de profundidad, porque es un pensamiento que a la gente a veces le permite mirar para otro lado, y hago un silencio para que digieran aquello que estoy contando. Porque si lo enlazo inmediatamente con otro pensamiento, con otra reflexión o con otra slide de PowerPoint, si estoy utilizando una presentación, las pocas veces que lo hago, probablemente se pierde la posibilidad de que la gente profundice un poquito más en aquello que yo les estoy proponiendo. Con lo que el silencio después de una bomba de profundidad o de una carga de profundidad es fantástico para que se dé aquello que para mí se convierte en un tercer recurso, que es que a las personas les pase algo distinto a raíz de aquel evento. Yo tampoco pretendo cambiarles la vida a las personas con las que me relaciono en mi día a día, en mi trabajo, pero sí me gusta tocárselas de alguna manera. Y yo digo que uno de mis recursos favoritos es tocar la vida de las personas con las que me relaciono en el ámbito de trabajo. Y tocar la vida para mí tiene que ver con que se lleven algo, una fórmula, una receta, un pensamiento que les permita ser diferentes una vez que acabe aquello. Yo además suelo decirles, si cuando terminamos este evento tan solo lo habéis pasado bien, os han parecido interesantes 3 reflexiones y 4 frases que yo os he dicho, a veces incluso las tuiteáis y las compartís en medios públicos que yo lo veo, si tan solo es eso, no habréis aprendido nada. Pero si alguna de las cosas que estamos comentando aquí, alguno de los regalos que os estoy haciendo, os permiten tener una vida más satisfactoria y hacer de los que os rodean personas con una vida más satisfactoria, esto habrá merecido la pena. Y es por esto que utilizando la involucración, la relación con el público, algunos silencios y algún pensamiento que les toque la vida, yo me voy satisfecho y recibo feedback extraordinarios de algunos de los eventos en los que participo. Y por último, ese aprendizaje que se ha repetido, ha sido un aprendizaje recordado en infinidad de ocasiones, que es qué hacer cuando nos toca un boicoteador. Seguramente que todos habéis tenido un montón de anécdotas de ese, dejadme decirlo así prosaicamente aunque estemos grabando, el tocapelotas o la tocapelotas de turno. Esa persona que solamente abre la boca para boicotearnos el evento, para desafiarnos, para retarnos. El primer aprendizaje o la primera vez en la que yo me di cuenta que ello funcionaba fue cuando
aceptando que es una persona que necesita o tener su minuto de gloria o demostrar lo que sabe con respecto a lo que estamos hablando, se le agradece y se le dice, qué bueno que has tenido la valentía y la asertividad de en público compartir conmigo que piensas de una manera diferente o que tú lo ves con otro punto de vista. Porque gracias a eso a mí me permite entender desde una forma mucho más sistémica, más holística, aquello de lo que estoy hablando. Es fantástico cuando se le reconoce el valor y el mérito que tiene un boicoteador, una persona que está desafiándonos continuamente. Es fantástico cómo inmediatamente los desactivamos. No hay nada peor, como podéis imaginar, que enfrentarnos, discutir y tratar de convencerles de que nosotros tenemos razón. Sencillamente decir, qué bueno, muchas gracias, agradezco tu asertividad y tu crítica, porque esto me permite verlo de otra manera y me ayudará a explicarlo de más maneras. Y esto para mí es muy importante. Así que ese Super Mirafiori 131, en esta anécdota, en estos 3 tips o sugerencias, en este aprendizaje que se ha repetido como una constante en varias veces en mi vida, es lo que quería compartir con vosotros. Así que os agradezco mucho a los compañeros, de los que aprendo mucho cada día cuando los veo en vivo, en directo, pero también cuando leo sobre ellos. A ti, Salva, por coordinar este fantástico proyecto y al resto de los que hoy os habéis sumado para esta presentación. Un placer estar con vosotros. Gracias, Jorge, el hacedor de mundos por la fuerza de la palabra y piloto de una nave estelar que pilotamos el 27 de agosto y que reprodujimos en la entrega de los premios de Ecofin el día, creo que fue 8 de septiembre y el día 9 de septiembre en el Congreso de Ecofin. Bueno, sin más dilación, vamos al siguiente conferenciante, Asier de Artaza, que nos tendrás que explicar también eso de qué es el psicobusiness, que si antes nos hablaba Ignacio Bernabé de otro palabra que es el Growth Management, del psicobusiness, yo creo que la mayor parte de los presentes falta todavía por hacer apostolado suficiente, así que cuéntanos. Sí, gracias, Salvador. Pues vamos a abordar nuestros 4 o 5 minutos y, bueno, pues voy a intentar hacerlo de la manera más amena posible, ¿no? Porque la verdad es que si no podría ser un poco aburrido. Bueno, primero agradecerte a ti, Salvador, como director espiritual, ¿no? de esta cruzada, ¿no? por la mejora de hablar en público y tener todos la capacidad de hacer mejor nuestro trabajo tan importante como a un colectivo llevarle a un punto donde pueda hacer las cosas mejor, ¿no? Con lo cual, joder, pues tiene su trascendencia. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que durante todo este tiempo pues habéis estado compartiendo, ayudando y, bueno, coordinándonos un poquito con toda esta experiencia, de la cual, pues como decía al principio, no espero más que aprender. También es cierto que hemos entrado todos diciendo, joder, ¿qué ganas tengo de participar en esto para aprender? Y yo me estaba preguntando, joder, ¿y quién nos va a enseñar entonces? Bueno, yo voy a intentar enseñar algo, venga. Bueno, gracias a Javier Fernández Aguado por la consideración en estos últimos tiempos pues a mi trabajo y la inclusión también en este tipo de iniciativas. Vale, bueno, voy a empezar antes del psicobusiness, que bueno, en esta tierra donde yo vivo, pues al final está rodeada de industria y de ingenieros y de innovación y de mucha cuestión cuantitativa, ¿no? Entonces, mi padre, que es ingeniero como debe ser, me acuerdo de pequeño, me decía, joder, tú de mayor serás político, joder, porque tienes una capacidad para liarles a todos, joder, con tus palabras. Y joder, yo decía, pues mira, papá, yo creo que yo bastantes políticos liándola, yo me voy a dedicar a otras cosas, ¿no? Bueno, entonces de ahí yo fui creciendo por todo el camino de la gestión empresarial y, bueno, pues al de un tiempo me di cuenta, ¿no? Como directivo de diferentes empresas, que las personas eran claves, que era tan importante como la gestión, ¿no? Y esto es lo que voy a tratar de llevar en mi exposición en este ámbito de lo que pueda ser hablar en público. Es decir, al final tenemos que tener siempre presentes los dos ejes que cuando están bien presentes al final se fusionan y tienen ambos la misma importancia, que es cómo gestiono las cosas, o sea, la actividad, las diferentes acciones, estrategias de la empresa y las personas, porque son dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, voy a entrar en este tema y voy a hacer un repaso de los errores que yo cometía, y sigo cometiendo, por supuesto, pero que, joder, los ves un montón, ¿no? Creo que era Ignacio el que comentaba que dices, joder, esto parece obvio, pero vas por ahí y lo ves, ¿no? Y la verdad es que se ven muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero que
que ayuden. Es decir, lo primero, y en esa fusión, ¿no, Salvador, que me preguntabas sobre el psicobusiness, ¿no? Que era una forma, ese vocablo de buscar algo que tuviese que ver con la ciencia de las personas, es decir, no con aproximaciones ligeras, y algo que fuese algo más que hablar de empresa, como institución, como algo interno, o algo externo, no como mercado, ¿no? Entonces, al final parece que business en inglés pues tiene una amplitud mayor, ¿no?, que decir negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la idea. No era cuestión de inventar nada, sino aprovechar dos mundos muy fuertes y absolutamente fusionables y necesariamente fusionables. Vale, entonces, dentro de este orden, uno de los errores habituales y fundamentales es no encajar lo que es esa charla, y podemos pensar en una charla de cualquier mando que da un equipo, que da pues, unos medios de comunicación, que participa en una feria. Es decir, no tenemos tampoco que vernos como conferenciantes de, no sé, de cierto standing, ¿no?, de miles de personas, ¿no? Entonces, hay que contextualizarlo. Es decir, al final, esa acción está englobada dentro de una iniciativa que en realidad busca conseguir un objetivo. Entonces, no debemos perder inicialmente como marco rector ¿cuál es el objetivo, vamos a decir, corporativo? Ese objetivo, ¿con qué estrategias, con qué líneas de actuación se piensa conseguir? Y finalmente, ¿qué acciones se hacen? Donde existe una charla o una ponencia que está al servicio de esa estrategia y ese objetivo y a la vez que se complementa, se armoniza con otras acciones. Entonces, esto ya debe ser un filtro y un filtro, ¿no?, y una guía importante para saber qué acontece y qué no acontece para que esa acción sea valiosa, ¿no?, esté bien hecha y tenga calidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos ir bajando más al terreno. Pero este marco ya nos filtra muchas cosas y nos hace efectivo el tema, ¿no? Entonces, podemos hablar, pues como comentaban los compañeros, pues la del tipo de audiencia, las características de este canal de comunicación que es pues hablar en público y, bueno, al final, pues lo que es el mensaje y la creatividad. Vale, entonces, el principal, vamos a decir, como cuestión o punto de mejora o error es darle sentido corporativo a la charla, ¿no? Para que realmente maximice ese tiempo cumpliendo para lo que está pensada. Luego el siguiente es el contenido, ¿no? Muchas veces se hablaba y, bueno, la verdad es que, pues, como decíamos, ¿no?, todos aprendemos un montón de lo que oímos de nuestros compañeros, pero yo creo que el principal error suele ser el exceso de contenido. Es decir, hay más contenido que el que se debe. Quizás por miedo, ¿no?, a quedarte en un vacío, a saber qué decir. En realidad lo que hay que tener las ideas muy claras y poder desenvolverse muy bien en todo lo demás para, al final, en base a 3 o 4 ideas fuerza. No sé si se me ha cambiado la pantalla. Sigo en orden, ¿verdad? Sí, sigues bien. Sí, que me surge una persona. Vale, bueno, entonces, al final, el otro aspecto es ese contenido, estructurarlo en categorías, priorizarlo y encontrar al final los elementos que te llevan a su máxima solidez en 3 ideas fuerza. Y que esas 3 ideas fuerza que hacen realidad el objetivo que se está buscando sean las que vayan continuamente guiando el desarrollo de la intervención, ¿no? Vale, entonces tenemos darle sentido corporativo y una estructuración muy clara en base a 3 ideas fuerza, 2 o 4, no más porque más no se lo van a llevar. Y debemos de pensar que el reto de la charla, como comentaba, creo que era Juan, pues es bastante ambicioso porque es cambiar, es transformar a la gente que se tiene enfrente y que se lleven algo, como también se decía, para su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar muy bien esas ideas. El siguiente punto es la construcción realmente de la performance. Es que hasta el momento hemos hecho todo un trabajo de laboratorio, pero ahora este es el momento de la verdad, ¿no? Entonces, la capacidad, como también se comentaba, de actuar y realmente conmover para que la idea mental inicial con la que entra la gente cambie una nueva idea en base a ese contenido instrumentado en el momento de la acción de la forma más eficaz, pues es fundamental. Ese es el momento de la verdad, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver cuál es el diseño, pues el camino, Ignacio creo que lo comentaba también, de cómo vamos a desarrollar, por dónde empezamos, a dónde vamos, cómo vamos a concluir ese momento final tan importante. Va a terminar con las 3 ideas fuerza, vamos a ir con una seguida a otra. Bueno, pues todo esto hay que pensarlo bien y a lo largo de todo ese camino pensar muy bien qué recursos vamos a utilizar. Es decir, qué elementos, qué juegos, qué silencios, como decía Jorge, paradas a la reflexión tras una idea fuerza, participación, bromas, frases célebres, el lenguaje no corporal, en fin, cómo de alguna manera les conmovemos en ese diálogo en el cual ellos pueden respondernos de forma muy indirecta y no verbal, pero realmente se está produciendo y se puede producir si tenemos conciencia de que eso es posible, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, mi última parte, y hago un resumen rápido, darle sentido corporativo, estructurar muy bien en base a 3 ideas fuerza que están inspiradas en el objetivo y que guían todo el desarrollo, el momento de la actuación con nuestras mayores capacidades de conmoción, es decir, de generación de emociones en el público a través de la generación en nuestra
propia persona y finalmente el estar en nuestro mejor momento, que es muy importante porque también, como decía Fernando, que a mí me hace mucha gracia, yo toco en grupos de música y no hay un día que no me dé vergüenza y la verdad es que, bueno, vamos a decir que toco bien, ¿no? Y bueno, pues cuando sales un poco a la conferencia, yo siempre lo he dicho, joder, la música me ayuda un montón y las conferencias me ayudan en el otro lado, porque el corte inicial es total, ¿no? Entonces, ese momento, gestionar ese momento, que no me voy a extender y ya voy terminando, porque es precisamente cómo lo hago yo, lo que se cuenta en la parte final de mi capítulo del libro, es importante, pero sí unos pequeñitos tips. Cuestiones que son fundamentales. Una, sé lo más natural posible. 2, siente genuinamente la oportunidad y la obligación de tu conocimiento y tu capacidad de comunicación poner al servicio de la gente que tienes enfrente. Es decir, es una misión. No te estás exponiendo, no eres un líder, no eres una estrella, no eres un resabido. Estás hablando de lo que tú sabes bien y eso puede ayudar a los demás. Eso interiorízalo fuertemente. Y finalmente, vive internamente todas aquellas experiencias positivas, envalentonadoras. Recuerda una canción de música que también me anima un montón, otro acto que te parecía un reto y finalmente salió muy bien, y vive ya el final de esa conferencia lleno de éxito. Disfruta ya de eso en ese momento, de lo bien que te ha salido. Y todo eso te cargará con un sentimiento y una emoción positiva interna que seguramente te lleve al punto más fuerte. Con lo cual, finalización de mi exposición. Darle sentido corporativo, estructurar muy bien el mensaje al servicio del objetivo, preparar muy bien todo el desarrollo y la puesta en acción para que realmente ese momento de la verdad se maximice y ponerte en tu punto más alto, activándote de forma positiva con aquellos elementos que tú sabes que lo pueden hacer. Y dicho esto, Salvador, espero no haberme pasado mucho de los 4 minutos 37 segundos. Nada, perfecto. Pareces vasco, joder. Pero bueno. Oye, pero aún, ¿eh? Agur, no te vayas. Vamos después de nuevo con Bilbao, con Fernando Moroy, pero antes vamos a escuchar una voz femenina que hoy en el libro hay pocas, pero hoy tenemos algunas también ausentes, ¿no? Vamos con Ofelia Santiago y para conocer eso de la gestión de las emociones, de los sentimientos y del alma de las personas y de las empresas. Adelante, Ofelia. Tienes el micro cerrado, Ofelia. Ya está. Muchísimas gracias, Salvador. Y muchísimas gracias a todos mis compañeros, que la verdad es que gran parte de las cuestiones que han comentado formaban parte, a su vez, de ideas que pretendía, ¿verdad?, compartir con toda la gente que nos está escuchando. La verdad es que este libro es una verdadera gozada, porque muchos de vosotros sabéis que habéis sido y sois mis maestros y os habéis convertido a lo largo de los años en grandes amigos. Algunos de vosotros sois casi familia, algo tan hermoso que podemos, ¿verdad?, expresar. Por tanto, gracias de todo corazón por tantas enseñanzas y por verdaderos relatos que destilan ese alma del que voy a hablar ahora y que, bueno, pues Salvador en el capítulo, más allá del honor que he tenido que hacer de poder hacer la introducción de este libro, calificaba como la voz que conversa con el alma. Pues bien, sí, efectivamente, eso es para mí, aunque me parece algo grandilocuente, que quizá no merezco, gracias de corazón por mencionar eso, Salva. Para mí, la comunicación es una danza entre el pensar, el sentir, pero sobre todo teniendo en cuenta la palabra servir. Como bien habéis dicho la mayor parte de todos vosotros, el comunicar, sobre todo a través del arte de la oratoria, es un enorme privilegio, el privilegio de poder tocar el alma de miles o 50 o 3 personas en función del auditorio o en función de si lo que estamos haciendo es un soliloquio, un dueto o, por qué no, como decía en nuestros libros, una orquesta. En todo caso, para mí hay 2 partes esenciales. Una sería la que tiene que ver con destilar la esencia y la segunda, la que tiene que ver con comunicar, transmitir, fluir en esa esencia. La mayor parte de vosotros lo habéis dicho cuando estabais definiendo, por ejemplo, ahora Asier estaba hablando, ¿verdad?, esa estructura de la oratoria, la preparación, ese exordio,
ese corpus central, esa parte en la que tienes que cerrar de una manera absolutamente álgida energéticamente con 2, 3, 4 ideas, fuerza o peroración. Bueno, pues además de tener un dominio extraordinario de la oratoria, de la construcción de ese discurso, para mí no existe nada si primero no tengo claro mi propósito. Por una parte de la comunicación, pero algo todavía más importante, y es mi propio propósito. ¿A qué he venido a la vida? ¿Para qué sirvo? Y la palabra servir, nuevamente, es para mí absolutamente importante, porque para mí no sirve para nada comunicar si no estoy sirviendo a los intereses, necesidades, emociones, sentimientos y, ¿por qué no decirlo?, deseos de las personas que están escuchándonos. Por tanto, lo primero es escuchar. Sí, mi queridísimo Jorge, qué importante es el silencio. Escuchar sentimientos, anhelos. ¿Cuántas veces he cambiado el orden de mi ponencia? Porque lo que he preguntado, efectivamente, la mayor parte de mis ponencias comienzan con preguntas poderosas, ha hecho darme cuenta que ese cur primigenio, ese por qué voy a hablar de esto, que no servirá de nada si no responde al segundo cur, ¿por qué me van a escuchar hablando de esto? Cuando hemos hecho esa pregunta poderosa nos podemos encontrar con que aunque hayas hecho la mejor preparación del mundo, no servirá para nada si en ese momentum sagrado, en ese momentum en el que estás emitiendo esa ponencia o esa conferencia, te das cuenta de que lo que necesitan es otra cuestión, otra cosa, y lo que haces o debes de hacer es cambiar lo que venías a hacer para servir los intereses reales de ese momento de atención presente. Voy a pararme en esto. ¿Cómo se puede tener una atención presente consciente? ¿Cómo se puede danzar en esa parte cognitiva y esa parte emocional? ¿Cómo se puede servir al auditorio? Teniendo una rigurosa preparación, pero haciendo que estés solo pendiente del contenido o de la forma. De la forma. El contenido lo tienes que tener totalmente interiorizado con una preparación exhaustiva para estar presente a lo que está ocurriendo y ahí seguir danzando con el público. Y por último, me gustaría destacar que en ese paralelismo de ese nuevo liderazgo, del nuevo paradigma, o lo que para mí significa esta nueva era, sí que curioso que la mayor parte de las competencias de las que estamos hablando ahora, como propósito y significado, máxima responsabilidad, cooperación y, lo más importante, ese pensamiento asociativo que me permite encontrar patrones en ese estado de alta conciencia que me permite ver esas oportunidades realmente de intervención. No se podría desarrollar ninguna de esas competencias sin un eje transversal y central que sería esa comunicación emocional de alto impacto. Por tanto, piensen todos ustedes que es algo que desde luego forma parte de la inherencia del ser humano, pero eso es algo que se puede aprender, desarrollar y, por supuesto, mejorar en cada una de esas partes de la oratoria y que cada uno de ustedes poseen. ¿Y por dónde empezar? 3 cosas. Lo primero, en este nuevo mundo de diferenciación, parece que no es ninguna tontería diferenciarse por nuestros valores, por nuestro propósito, por ser personas buenas, pero sobre todo demostrado a través de una comunicación transparente, natural, genuina. Atrévanse a ser ustedes mismas, ustedes mismos. Segundo, además de ser genuino, atrevámonos también a tener la valentía de proponer un mensaje valiente. ¿Por qué valiente? Porque estamos en un momento de máxima transformación, donde tenemos que ayudar a la acción. Y esa ayuda a la acción solo se puede hacer desde la emoción. Recuerden que la emoción es la antesala de la acción y no al revés, no la cognición. Y tercero, atrévense a hacerlo con la mayor generosidad posible en un mundo donde cada vez más nos gotean los actos de generosidad y parece ser que todo tiene que tener un valor mercantil. Por tanto, seamos generosos. Tomemos conciencia del privilegio que implica dar una conferencia, de tocar el alma de tantas personas. Escuchemos, aprendamos y hagámoslo
desde esa transparencia, desde ese rigor, sabiendo que esas personas están ahí para que seamos capaces de servirles a sus expectativas, necesidades, pero sobre todo a contribuir a hacerles la vida un poquito mejor. Y si encima con ello podemos contribuir a su nivel de felicidad, ¿qué más podemos pedir? Muchísimas gracias. No pretendo extenderme más porque, bueno, sobre todo en la introducción de este bellísimo libro que me parece de verdad una joya, por la joya de compañeros que tengo. Bueno, pues en esa introducción, a modo de sinfonía, a modo de composición musical, les he dejado el relato de lo que para mí consiste este arte de la oratoria, así que hoy he preferido hablar de destilar su esencia y luego transmitirla y compartirla. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Ofelia. Te recojo el guante blanco que nos extiende y vamos a pasarlo a la otra orilla de la ría de Nervión. A ver, Fernando Boroy, desde el mundo de los startups, desde el mundo menos glamuroso de la banca y de los inversores, ¿qué nos cuentas para traer este concepto de cómo hablar en público, cómo tener éxito en nuestra conversación en público y cómo impactar? Fernando, tú que eres el profesor del mundo de la financiación y del mundo de las startups, adelante. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que esto para mí es un poco abrumador, ¿no? Porque mi ámbito como conferenciante no alcanza ni esos niveles de extensión, ¿no? Ni ámbitos más, no sé cómo diría yo, ¿no? De ámbitos más psicológicos o conductuales, ¿no? De alguna manera. Mi ámbito actual del mundo de alguna manera de los conferenciantes tiene que ver con algo, primero, muy acotado, ¿no? En el número, ¿no? Y en el colectivo, ¿no? Yo soy miembro del consejo asesor, ¿no? De varias startups, ¿no? Y de algunas empresas, ¿no? Y por tanto mi ámbito de conferenciante primero es un ámbito con un foco, como digo, numérico más concreto, ¿no? Tengo la suerte, de todas formas, de que normalmente ese ámbito de conferenciante en esos consejos asesores, ¿no? Por la propia tipología de las personas que están, pues yo diría que son personas más bien jóvenes, en las que todavía los niveles más negativos, ¿no? Ambicionales, ¿no? De compañías más maduras todavía no se han manifestado. Y sobre todo tienen la gran ventaja, o tengo la gran ventaja de que tienen la gran presión del performance, ¿no? La gran presión de la cuenta de resultados, la gran presión de que esa startup y de ese proyecto de emprendimiento hay que hacerlo hacia adelante, ¿no? Por tanto, mi ámbito de conferenciante pues es algo más sencillo que el vuestro, creo, ¿no? Porque tiene un foco sobre todo, yo diría, más hard, ¿no? Más puramente técnico, ¿no? Técnico en el sentido hard del ámbito de la estrategia, del ámbito de las finanzas, del ámbito que esperan de que cuando yo participo en esos consejos asesores, ¿no? De alguna manera, pues estas personas lo que esperan es, por tanto, no un ámbito tan emocional, ¿no? Sino un ámbito más, de alguna manera, yo diría, más hard, ¿no? En definitiva, yo creo que esperan de mí pues algo en el que de alguna manera creen, ¿no? Que el mundo cambia más por el ejemplo, ¿no? De que por la propia opinión, ¿no? En ese sentido, como digo, pues me es más sencillo, ¿no? Y la verdad que os agradezco muchísimo, ¿no? Esta visión que yo no tengo, ¿no? Que no tengo relacionada con ámbitos, en el ámbito de las conferencias, en esos otros elementos, en esos otros, de alguna manera, aspectos, ¿no? Nada más, muchísimas gracias. Sabéis que siempre repito, por lo demás, ¿no? Vectores como foco, vectores como humor y sobre todo vectores como brevedad, ¿no? Sabéis que siempre os cuento la anécdota de
la tribu esa africana, ¿no? De la que exigen que su jefe guerrero les hable con una pata cogida, ¿no? De pie y con una pata cogida con la otra, ¿no? Que, por cierto, todo este tema del Zun y demás ha acabado con ello, ¿no? De alguna manera, el Zun es el gran enemigo, ¿no? Probablemente del foco y de la brevedad, en la medida que la gente está sentada, ¿no? Y no tiene que estar de pie y cogida con una pata atada a la misma, ¿no? Bueno, nada más. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por dejarme ver ese otro lado, ¿no? De alguna manera del mundo de las conferencias, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por tu experiencia, y voy a desatarme la pata de la silla y a ver si retomo. Yo creo que en el orden que me aparece a mí en pantalla ahora le toca a José Aguilar. Teóricamente es el más joven del grupo porque tiene el pelo más negro y tiene mucho más pelo que tú y que yo, Fernando. Así que adelante, José. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Y de verdad es todo un honor que hayas considerado mi trayectoria profesional como merecedora de ser presentada en este libro. Pero hoy lo que nos ocupa fundamentalmente es dar respuesta a una pregunta. La pregunta es ¿cómo hablar en público? Entiendo que algunas de las personas presentes pues intentan obtener algunas ideas, experiencias que puedan utilizar también en sus propias presentaciones. Y simplemente quería dar dos consejos. El primero se deriva de la propia naturaleza o de la propia estructura del libro, que está siendo reflejada además en este acto. Para mí una de las grandes riquezas de este libro que hoy tenemos entre las manos es que somos un grupo muy diverso, como se está viendo también en la propia presentación. Estáis viendo a personas impulsivas y otras más sosegadas. Algunos de los que han intervenido o de los que no están presentes son muy emocionales, hablan realmente desde el corazón. Y otros pues se apoyan más en la lógica, en análisis rigurosos. Estamos encontrando a personas tímidas, aunque no lo parezcan, personas que hablan de forma casi intimista, como en susurros, diría. Y otros pues son mucho más desenvueltos y construyen discursos arrolladores que fluyen como un volcán. Algunos pues son pausados, juegan con los silencios, como ya han indicado, y otros pues engarzan una frase con otra de manera ágil, prácticamente sin darse tiempo a respirar. Y lo único en lo que todos los colegas que hoy tengo, con los que comparto hoy esta mesa, lo único que tienen en común es que todos, desde diferentes perspectivas, intentan provocar un efecto sobre la audiencia. Y la conclusión a la que llego, por tanto, es que da igual la personalidad que tengáis. Da igual si os consideráis personas con poca fluidez de palabra, si os consideráis personas tímidas o retraídas. Todos, o al menos muchos de nosotros, hemos pasado por esa fase. Porque, efectivamente, hablar en público, en parte, es cuestión de técnica, pero sobre todo es cuestión de autenticidad. Tenemos que desarrollar, es cierto, nuestra capacidad de comunicar desde lo que aprendemos, pero sobre todo desde lo que somos. Lo que transmite de verdad no es el personaje, es la persona que late detrás de esa máscara. Qué curioso, ¿verdad? Que en esta época de pandemias, tal vez, experimentando vivencias más intensas, estamos conociéndonos mejor, tras un rostro enmascarado que antes, cuando nos veíamos a cara descubierta. Evitad, por favor, los que queráis aprender algo, si en algo os podemos enseñar, evitad cualquier forma de impostura. Se nota, devalúa el discurso. Y la segunda idea que os quería transmitir es que cuando empezamos a comunicar, cuando empezamos a hacer presentaciones públicas, nos fijamos mucho en lo que hacemos. Nos miramos al espejo, vemos los vídeos de nuestras intervenciones y con el paso del tiempo os aseguro que prescindimos absolutamente del espejo y de la grabación. ¿Sabéis por qué? Porque cuando ya has hablado mucho en público, en realidad lo único que te importa es la persona que tienes delante. Y de verdad, creedme, cuando estás en el escenario, incluso a veces ante miles de personas, tienes una plena conciencia de que no eres el protagonista. Porque en el momento en el que te sientas el protagonista, en el momento en el que sientas que las miradas están proyectadas y fijas en ti, has fracasado como comunicador. Lo único que importa en un acto de comunicación, en una presentación pública, es la gente que te escucha. Y en ese sentido, los peores oradores, los arrogantes, los narcisistas, los mejores, los humildes. El humilde es el que prescinde absolutamente de su imagen y se enfoca al 100% en las personas que tiene delante, intentando identificar sus expectativas, sus necesidades. Y bien, y si en esta búsqueda
Pues por tanto, no los imitéis, ¿de acuerdo? Porque todos somos muy diferentes y de lo que se trata, por tanto, es de que extraigáis la mejor versión del comunicador que todos y todas tenéis dentro de vosotros mismos. Y si en esta búsqueda del mejor comunicador que late en cada uno, en cada una, pues os podemos inspirar un poquito, todo el esfuerzo que ha realizado Salvador por reunirnos en este libro habrá valido la pena. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tus doctas palabras, José. Y recogiendo tus palabras, yo soy uno de esos tímidos en reconversión, ¿vale? Sé que tú te consideras también así. Y en el acto de hoy soy solo los signos de puntuación, es decir, soy las comas que va introduciendo a los verdaderos actores que sois todos vosotros. Bueno, Javier Fernández Aguado, ha llegado el turno de uno de los maestros al que ha sido más aludido durante las intervenciones como el referente en fecundidad verbal y sobre todo en autoría de libros y por tanto mucho del conocimiento que algunos de los que estamos aquí pues hemos reflejado también están en otros libros y en otros escritos tuyos. Así que danos las últimas consignas, las últimas recomendaciones. Te he dejado para el final intencionadamente porque si no sé que otros iban a decir, no, es que ya me lo ha pisado. Digo, pues seguro que a Javier, por mucho que le pisen, seguirá teniendo discurso. Así que en el último lugar, pero no el menos importante, Javier Fernández Aguado. Adelante, gracias. Bueno, Salvador, muchas gracias por este esfuerzo que has realizado para convocarnos en este libro, en esta maravillosa obra que has llevado a cabo. Y muchas gracias a todos los compañeros de viaje, los presentes y los ausentes que de alma y corazón también están aquí. Yo considero que una ponencia, una conferencia, debe ser un reflejo de los 4 trascendentales del ser, que enumero y explico a uña de caballo. El primer trascendental es la unidad. Una ponencia, una conferencia debe tener un sentido en sí mismo, en sí misma. La unidad no es uniformidad. Los elementos más uniformes del mundo son los cementerios. La vida genera unidad. Una conferencia no puede ser la reproducción teatral de una intervención. La unidad se genera al ver las caras de los que están presentes. Por eso a un conferenciante se le hace mucho más complicada una intervención a través de estos nuevos sistemas tecnológicos, porque la unidad es, en el fondo, una conversación entre el ponente y los asistentes, con la diferencia que el ponente verbaliza y el asistente explica su posición mediante expresiones no verbales. Pero una conferencia debe tener unidad. En ese sentido, yo soy un poco hegeliano. Solo en este sentido tiene que haber una tesis, una antítesis y una síntesis. Tiene que haber una conclusión. Como bien explicaba Séneca y luego han utilizado tantos, incluido Shakespeare, para quien no sabe dónde va, no hay buen viento ni mal viento. El conferenciante debe tener un pensamiento unificado para esa intervención. El segundo trascendental del ser es la verdad. La diferencia entre un líder y un manipulador es el que dice verdades o el que miente sistemáticamente. De esos, desafortunadamente, tenemos demasiados en la televisión a diario. El líder dice la verdad. El manipulador aplica la verdad a sus propios intereses. La verdad es que el manipulador tampoco miente desde su punto de vista, porque lo único que dice es lo que en ese momento le conviene. Es gente frágil por mucha apariencia, por mucha parafernalia que despliegue. La verdad es la unidad entre el pensamiento y la cosa. Un conferenciante puede equivocarse, pero no debe mentir, porque en ese momento quebraría la propia consistencia de su discurso.
El tercer trascendental del ser es el bien. Las intervenciones deben trasladar pensamiento creativo, pensamiento positivo. Hay demasiados gacetilleros empeñados en borronear la realidad, en ensuciar el presente, en señalar todo aquello que no funciona. Un conferenciante, en mi opinión, debe sembrar el bien, no porque no conozca los borrones, pero sí porque no se detiene en ellos. Y el cuarto trascendental es la belleza. Hay que procurar que el discurso sea utilizando elementos mágicos como Fernando, el silencio como Jorge, la ciencia financiera como Fernando, la belleza también física como Ofelia, el growth management como Ignacio, o ese gracejo, vamos a llamarlo así, bilbaíno, de Asier tan fascinante, o el profundísimo conocimiento de José, y así podríamos continuar. Tiene que haber una belleza que tiene que ilustrarse, que presentarse a través del lenguaje, a través también de la presencia física, en la medida en que cuando nos vamos haciendo menos jóvenes, ¿verdad, Fernando? Esa presencia física pues lleva un cierto deterioro, pero como hace muchos años hablaba con José, la diferencia entre un consultor y un pensador es que el pensador se puede permitir tener canas y el consultor, sin embargo, pierde puntos cuando las va adquiriendo. Un conferenciante, en el fondo, tiene que tener algo de pensador porque si no es un loro que repite conocimiento ajeno. Se ha hablado antes brillantemente del humor y también de aquellos terroristas que se presentan periódicamente en las conferencias. Quiero terminar en este sentido con un suceso. Aquella conferencia que comienza sala llena, 1000 personas. El conferenciante pierde el sentido común, como antes señalaba Fernando, se olvida de la brevedad, se va alargando, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, la gente escapa y cuando lleva ya 6 horas de intervención queda un personaje en la sala y hace amago de irse. El conferenciante saca una pistola, le apunta y le dice si se va a disparo. El único cliente que queda pregunta, ¿queda mucho? El conferenciante responde, 10 minutos. Y aquel hombre clama, dispare, por favor. Para que esto no suceda, tenemos que preparar con ilusión, con entusiasmo, con entrega, cada una de aquellas intervenciones que nos son solicitadas, en las que, y coincido plenamente con todos los que habéis hablado previamente, casi siempre, por no decir siempre, aprendemos mucho más de lo que damos. Gracias de nuevo, Salvador, por tu iniciativa. Pues nada, gracias a ti, Javier, y gracias a todos por el gracejo y por los consejos. Teníamos pendiente escuchar el colofón de la intervención de Ignacio Bernabé, esa anécdota que nos contaba, pero la transmisión se entrecortaba. Me gustaría aprovechar este descansillo, aparte para dar las gracias a todos los que habéis hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, también para agradecer a 4 personas que al final, compromisos de distinto tipo, algunos con la salud, pues no le han permitido estar aquí, ¿no? Entonces, me gustaría hacer mención pues, de Luis Huete, de Eugenio de Andrés, de Marcos Urarte y especialmente de Silvia Escribano, para que se recupere pronto y que esté con todos nosotros en una próxima conversación que después de las fiestas pudiéramos volver a convocar y mantener, ¿no? para enriquecer este debate. Y también deciros a los que estáis aquí presentes y escuchando que si queréis intervenir o hacer alguna pregunta o lo que sea, a través del chat he comentado hace un momento que si queréis pedir la palabra o comentar algo, preguntar algo, pues que con total libertad, ¿no? Pero por dar colofón un poco al cierre de todas las intervenciones de los
conferenciantes que han estado aquí presentes, me gustaría, Ignacio, pues que nos contaras esa anécdota que antes te hemos mal escuchado entrecortadamente. Gracias, Ignacio. Bueno, Salvador, muchas gracias. ¿Se me escucha ahora bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, no, estaba pensando en el ratito tan agradable. La verdad es que yo espero que todas las personas que nos están escuchando hayan generado algunos aprendizajes, ¿verdad? Que es lo que hoy nos proponíamos, pero sobre todo también que hayan pasado un rato agradable como yo lo estoy pasando y supongo que todos vosotros también. Si me había quedado un poco contando alguna anécdota que no se había escuchado, por poner esta parte también interesante, ¿no? Que son las anécdotas. Yo tengo anécdotas pues de casi todo, ¿no? Después de casi ya 20 años dando conferencias por muchos lugares del mundo, pues me ha pasado de todo. Particularmente tengo bastante propensión a que me afecte el jet lag y procuro ir a los países a los que voy pues con algún día de antelación. Pero claro, no siempre es posible y muchas veces pues me encuentro realmente cansado del viaje, con el jet lag y a veces también con un cansancio acumulado de días anteriores que tienes que dejar resueltas cosas aquí en casa antes de marchar, ¿no? Y eso me ha ocurrido muchas veces, ¿no? El encontrarme prácticamente, decía antes, a punto de salir al tablao, ¿verdad? Y al te están presentando, digo, tranquilo, pero estoy hablando. Ignacio, se nos vuelve a entrecortar. Sí. No sé si es problema del micrófono o de la wifi o de qué, pero se vuelve a entrecortar. Pues entonces para otro momento porque va a ser nada, felicitar a todos por que estás. Pues muchas gracias, Ignacio, y lo siento porque se ha escuchado muy bien toda tu intervención antes y ha sido justo cuando empezaste a contar la anécdota antes y de nuevo ahora cuando hay problemas de señal. Yo creo que es calidad o capacidad de ancho de banda y no es otra cosa, pero yo creo que ya el ritmo de saturación por la hora pues debe de haber colmado un poco esa capacidad de poderte escuchar con normalidad. Pero como he dicho antes, buscaremos un nuevo punto de encuentro, ¿no? Yo creo que había alguna pregunta que quería hacer alguno de los escuchantes de la audiencia, de ese del que hay que pegarle el tiro para que no se vaya de la sala. Creo que Carlos Gómez, si estás por aquí, querías comentarnos algo. Si quieres abrir el micro y preguntar, Carlos. Bueno, bueno, básicamente, si tenéis algún truco para rebajar los nervios antes de intervenir, porque yo creo que ese medio escénico que tenemos cuando vamos a explicar algo, pues siempre ocurre. No sé si tenéis alguna forma vosotros de rebajar ese ambiente en uno mismo. Pues no sé si alguien quiere, sobre el miedo escénico y antes de salir a escena, quiere intervenir. Jorge me parece que está... No creo que esa sea que había contestado por el chat, con lo que yo creo que podría compartirlo viva voce. Asier. Asier, ¿tienes el micro cerrado? A ver, ya estoy, ¿verdad? Ahora. Sí, Carlos, no, te comentaba, esto es muy habitual. Básicamente tienes dos vías. Bueno, habrá otras aproximaciones, pero una bastante completa es cambiar tu percepción del acontecimiento, es decir, tienes una idea mental que te está limitando. Esa debes de cambiarla, ver cómo lo entiendes en el momento, entonces debes meterte elementos informativos que te hagan verlo de una manera mucho más constructiva y positiva, ¿vale? Entonces, bueno, al final la idea mental está construida por una selección de elementos informativos que en este caso a ti te están dando, pues, por ejemplo, miedo. Entonces, incluye otros porque la realidad tiene miles de datos que te permitan construir una idea mental que te facilite más las cosas. Ese es el primer punto. Y el segundo, bueno, todo esto más o menos así
ha ido saliendo, ¿no? Ofelia también hacía mucha mención. La parte emocional, ¿no? Es decir, al final el movimiento, el cambio viene siempre fruto de las emociones, ¿no? Es decir, esos mismos elementos informativos lo que te están haciendo es una lectura diferente que te genera una nueva emoción. Entonces, esta emoción es más habilitante, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista cognitivo, información. Desde el punto de vista emocional, lo que debes hacer es vivir elementos que te produzcan un estado interno mucho más envalentonador también y con capacidad de afrontamiento. Entonces, cualquier elemento, ya sea relacionado con el evento o con cualquier otra cosa que te produzca sensación, te vale. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo la música. A mí me encanta la música, soy muy melómano y sé qué tipo de canciones me producen diferentes emociones. Entonces, pues simplemente igual las canto por dentro, las silbo o me las pongo en los auriculares, ¿no? Ese es un truquillo que tengo yo, pero bueno, puedes utilizar cualquier otro o acordarte de algún acontecimiento que te haya pasado con tu familia, con tus amigos, que realmente pues te haga, pues eso, respirar y tener un poquito ese cosquilleo interno. Y bueno, estos son mis truquillos. No, me parece muy interesante, gracias. Ofelia. Ofelia. Con muchísimo gusto, Carlos. Magnífico lo que acaba de decir tanto Jorge como Asier. Carlos, que no es tu caso, incluso, o a pesar de que estuviéramos hablando de glosofobia, que en ese caso tendríamos que aplicar unas técnicas muy, muy concretas y que no son materia de esta conferencia, una de las cosas más importantes es tomar conciencia de que la comunicación no comienza cuando tú te subes al escenario, sino que es un arte que comienza mucho antes con una visualización o con la preparación de nuestro estado de ánimo y la preparación de nuestro ordenamiento del pensamiento, teniendo muy claro ese objetivo que dicen algunos de mis compañeros, misión que dicen otros y en mi caso propósito de la comunicación. Por tanto, de la misma forma que no vamos a correr una maratón sin haber calentado, desarrollado nuestra flexibilidad de los músculos, exactamente de la misma manera nos tenemos que preparar para esa comunicación. Por tanto, una de las cosas más esenciales es trabajar esa meditación de alta consciencia, pero sobre todo les recomiendo a todos ustedes qué importante es trabajar nuestra respiración, esa respiración abdominal que nos va a permitir relajar todos nuestros nervios, nuestros músculos y además trabajar con la imposta luego de la voz para que fluya de una manera magnífica. Entonces, Carlos, prepararnos con esas respiraciones profundas, meditar o visualizar positivamente. Antes la meditación yo lo hago toda la vida, desde hace más de 20 años, y luego habría que tomar alguna serie de hábitos, Carlos, para hacerlos todos los días en casa. No quiero dilatar más porque hay todas una serie de técnicas que no, repito, que no es el contenido de esta ponencia para trabajar esa glosofobia o ese miedo a hablar en público. Por otra parte, es la cosa más normal del mundo, nos ha pasado a todos, pero las buenas noticias es que es perfectamente entrenable y se puede generar hábitos positivos para ello. Recuerda lo que han dicho algunos de mis compañeros, que algunos de ellos son tremendos tímidos que desarrollan un verdadero arte de la oratoria después de prepararse y prepararse y prepararse. Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Gracias a ti. Y quiero añadir a esta danza maravillosa de las palabras con las que mueve todo lo que dice Ofelia, que a veces, Carlos, es tan sencillo como reconocer que se siente cierto cosquillo en el estómago porque sentimos una enorme responsabilidad de aportar valor a aquellas personas que me van a escuchar. Y una ocasión donde efectivamente ese cosquilleo se estaba pasando del umbral deseable, al salir en escena he dicho, queridos, siento este cosquilleo y es una responsabilidad que me tiene absolutamente encantado porque esto demuestra que me importa mucho lo que os voy a contar y quiero aportaros valor. Y en alguna ocasión arranqué un aplauso fantástico que me relajó muchísimo inmediatamente. Vale, tomo nota. Sí, y si no, siempre búscate un amigo que haga lo que nos han contado antes, que te pegue un empujón por la espalda y te lance a la piscina, que es como se le suele enseñar a nadar muchas veces a muchos jóvenes, tirándole directamente a la piscina. Y se arranca solo, se empieza solo. Hay por aquí otra pregunta de Jorge Sánchez Mena, que no sé si quiere hacerla a viva voz o quiere que la lea, y que tiene que ver con
con trucos o cómo poder mejorar la conexión con el público. No sé si está Jorge Sánchez Mena y quiere hacerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos los maestros por esta sesión y esta jornada tan agradable. Bueno, yo quería aprovechar un poco, enlazar la situación que estamos viviendo con la pandemia y los canales de comunicación que ahora mismo estamos utilizando con esas habilidades de conexión con los asistentes o con el público que asiste a una conferencia. Antes comentabais que era muy importante, lógicamente, pues percibir y estar atento a las señales que los asistentes a una ponencia pues manifiestan, ¿no? Bien un gesto, bueno, sí, un gesto o cualquier cuestión de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar los conferenciantes y cómo podemos estar atentos, ¿vale? Y estar atentos a esos gestos donde ahora mismo, a través de los canales que estamos utilizando, pues resulta mucho más complejo, ¿no? Es decir, a través de una reunión en Teams, donde no ves en muchas ocasiones al asistente o donde, bueno, pues la comunicación es más compleja. ¿Cómo pensáis que se puede mejorar esa conexión? Muchas gracias. Asier, me parece que querías responder. Sí, bueno, sí, me parece que bueno, una posibilidad es tener un poco la cuestión de fondo y luego ya desarrollarla cada uno, ¿no? Lo que genera la química básicamente es el concepto americano de commonality, ¿no? O sea, cosas en común. Entonces hay muchísimas cosas en común que aparte de lo que puedas interactuar en el momento y como bien decía Ofelia, vas dinamizando, ¿no? Sobre la marcha, que puedes saber de antemano, ¿no? Es como la preparación de una negociación, ¿no? Muchísimo se hace antes porque luego en un momento es escaso y de difícil gestión, ¿no? Entonces, bueno, el ir ya enfocándote, como comentaba un poco antes, con ese concepto un poquito de gestión, incluso de campaña de publicidad, ¿no? Que al final pues hay una audiencia, hay un canal y hay un mensaje, pues toda esa audiencia se puede estudiar bastante, ¿no? También el evento y esto puede ir dando ya una serie de pistas, incluso cuando vas aterrizando por allí, ¿no? En todo ese diálogo que es, también como decía Ofelia, que no se genera en el momento, sino que es fruto, ¿no? De todo un recorrido, pues puedes aterrizar allí con bastante más información. Y me gustaría matizar una cosa que ha dicho Ofelia, que está muy bien, ya que ha sido un poco la última en intervenir, ¿no? Y es que me faltaba a mí, cuando ha comentado el tema de... Porque como es muy común el miedo al hablar, ¿no? Y ese momento que te limita, ¿no? Cuando, bueno, pues es una pena y no sabes bien cómo gestionarlo. Que aparte de la parte cognitiva y emocional está la fisiológica que se retroalimenta. Entonces, todo lo que puedes hacer fisiológicamente en trabajar en positivo te va a ayudar en general también a conseguir esos máximos, ¿no? Entonces, cuando además es un evento que suele ser estresante, pues no solamente esa fisiología que te está jugando una mala pasada actúa en el momento, sino que actúa en los días anteriores. Entonces, igual comes mal, duermes mal, y son temas que hay que tener muy alerta. Para el tema de la relajación, como bien decía también Ofelia, está la parte de respiraciones y bueno, hay diferentes metodologías. Pero yo creo que una cosita, así un tip rápido, es que la activación se produce y se retroalimenta, ¿no? A veces es como el huevo y la gallina, ¿no? Por un exceso de adquisición de aire genera la tensión, ¿no? Como medida de escape y de búsqueda de supervivencia, ¿no? Y entonces eso te genera cada vez más tensión. El proceso inverso produce el efecto contrario, es decir, si tú expiras más que lo que inspiras, vas desactivando un poco todo el sistema autonómico. Bueno, simplemente hacer el matiz de fisiología que me parece muy interesante porque ya con eso cerramos esa faceta que es súper presente, bueno, todos nosotros, como algunos mencionado, pero más con la gente que igual tiene menos práctica o por lo que sea, pues le cuesta un poquito más. Sí, así es. Todos esos trucos de respiración se estudian como técnicas para locución de radio y para locución de otro tipo de cosas, ¿no? En periodismo, en interpretación y en traducción, ¿no? La relajación interna basada en la respiración pues está en el mindfulness, está en todas las técnicas propias que estamos utilizando, ¿no? Y por lo tanto, ese encerrarse un minuto en el cuarto de baño, interiorizar, quitar presión y utilizar técnicas de respiración y relajación, pues yo creo que puede ser muy positiva. Pero antes de irnos, que nos queda muy poquito tiempo, Javier levantó antes la mano para responder, no sé si a la anterior pregunta o a esta. Javier, no sé si quieres intervenir. Bueno, hay una cuestión que creo que une un poco las dos preguntas, que es el ir bien preparado. Una ponencia no deja de ser una especie de examen.
y por tanto en la medida en que uno va con mejor conocimiento, pues tiene menos miedo a lo que pueda pasar. Yo recuerdo, por mencionar otra anécdota, que hace unos años, cuando estudié el tema de los templarios y las enseñanzas de los templarios para organizaciones contemporáneas, me invitaron a un comité de dirección a darles una sesión y ahí había un miembro del comité que era además dinamitero y desde el primer momento pues se le veía con ganas de señalar que él sabía. Y me hizo una pregunta con cierta mala idea. ¿Qué es lo que sucedía? Yo llevaba meses estudiando a los templarios y no solo pude responder a la pregunta, sino que le añadí bastantes datos que él desconocía. A partir de ese momento todo fue de maravilla, ¿no? Lo malo es si vas como un mal estudiante que no has preparado la intervención. Y luego, y termino ya, si te hacen alguna pregunta que no, para la que no tienes respuesta, pues lo mejor es la verdad. Es decir, bueno, pues este tema no lo sé, lo estudiaré y procuraré responderle en otro momento, porque improvisar te puede introducir en un charco mucho peor del terreno en el que estás caminando en ese momento. Gracias. Asier, habías levantado la mano, no sé si quieres intervenir. Era de antes, pero bueno, simplemente lo que dice Javier, que es súper interesante al final, es lo que siempre me ha gustado de Javier, que con 2 palabras da en la diana, ¿no? Que es un poco todo eso, el estar preparado, pues es toda una elaboración cognitiva que te mete en nuevos elementos y te hace ver la situación de una manera menos retadora, ¿no? Y entonces, bueno, tu capacidad de afrontamiento es mayor y pierdes esa percepción de riesgo, que es lo que te da el miedo, ¿no? Así más, pero bueno, la mano era de antes, me ha quedado perfecto. Vale. Pues si os parece, voy a dar paso a otra pregunta que tiene que ver con lo que decía Javier, que la mejor manera de aprobar un examen y relajar un examen es saberse las preguntas, porque si no, si sabes que no sabes, el desasosiego es inquebrantable, ¿no? Pero Luis Castillo tenía por aquí una pregunta que tiene algo que ver con esto de tener respuestas. No sé si quieres hacerla, Luis. ¿Sigues ahí, Luis? Sí, estoy aquí. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente yo creo que Javier online ha leído la pregunta que hacía y ha respondido, ¿no? La pregunta era esta, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de salir del paso si en una ponencia alguien te hace una pregunta que por muy bien preparada que creas que llevas la ponencia, pues no la tienes, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? En alguna ocasión a mí me ha pasado y salí como Javier ha dicho, ¿no? Oye, di la verdad, tomas nota, respondes después y aprendes, ¿no? Pero quería aprovechar el privilegio de tener a estos magníficos conferenciantes para que me dieran su respuesta a esta tesitura que te puede pasar cuando menos te lo esperas, ¿no? Nada más, muchas gracias. Yo aprovecho al filo de estas cuestiones que estamos hablando ahora, de llevar preparadas las preguntas y que la mayor técnica de relajación es saberse las respuestas a todas las preguntas. Y me hace reflexionar sobre el prólogo que nos ha escrito Nieves Herrero en el libro y que recoge cinco, digamos, maestros que ella identifica como mis maestros y que le han ayudado en ese difícil arte no solo de hablar en público, sino de hablar delante de micrófonos y delante de cámaras de televisión, ¿no? Entre los profesores o los maestros que ella cita, hay citas de Jesús Hermida, de José María Íñigo, de Tico Medina, de Javier Gonzalo Ferrare y de Dale Carnegie. Pero, en cualquier caso, sintetizan muchas de las cosas que se han hablado a lo largo de toda esta conversación, pues no sé, de que ha escuchado a los mayores tímidos hablar con tranquilidad delante de un micrófono porque se hablaba de lo que sabía y conocía, y viceversa, de los mayores ilusionistas de la palabra y del showman, que al final se convertían en tartamudos porque no sabían muy bien cómo responder a situaciones que no conocían o que no controlaban, o temas de buscar el humor y buscar también el espectáculo en la información. Y recordaba una cita de González Ferrari que decía que el rigor no tiene por qué ser rigor mortis.
Bueno, en cualquier caso, aconsejo la lectura de este prólogo de Nieves Herrero. Lo volveremos a publicar en ecofin.es como un suelto, como un anticipo, un aperitivo de lo que es el libro, y que recoge en gran medida muchas de las cosas que se han dicho aquí por parte de todos los conferenciantes y, sobre todo, en esas 4 preguntas que ha habido, en esas 4 cuestiones que hemos estado debatiendo, pues también están ahí muy bien sintetizadas. Yo quería agradeceros a todos la paciencia, el tiempo y el talento que habéis servido en esta intervención, en esta conversación de hoy. No quiero alargarlo más en el tiempo porque sé que esto de los webinars pasaron de ser una moda y una expectativa a ser un cansancio, y por tanto hay que ser breves, concisos y concretos como una de las reglas de juego de cualquier conversación, de cualquier relato y de cualquier conferenciante. Yo creo que hemos dicho mucho en poco tiempo, lo vamos a grabar, lo vamos a poder volver a escuchar. Intentaremos editarlo para recortar aquellos espacios en que se han generado ruido técnicamente hablando o ruido en la conversación al principio de la misma y para de alguna manera sintetizarlo en menos tiempo también la conversación que hemos tenido hoy. Y emplazarnos a que tengáis felices fiestas, que lo paséis bien con un año que promete ser mejor que el pasado, eso seguro, yo creo que viene con certificado de garantía, y emplazaros, si me permitís, a que nos encontremos después de las fiestas a finales de enero o principios de febrero en un nuevo encuentro para seguir con este conversatorio de hablar de cómo hablar en público, de cómo tener éxito en las presentaciones y en las conversaciones con alcachofa por delante también, con micrófonos y con preguntas. Y nada más, daros las gracias por el talento, por el tiempo y por la dedicación. No sé si alguien quiere poner punto y final a este colofón, pero si no, dar por cerrado aquí este breve conversatorio y emplazarnos a una nueva conversación en el próximo año, ¿vale? Gracias a todos y felices fiestas.